Bienvenidos mis queridos hermanos. En estas sendas antiguas, como buenos bereanos, vamos a estudiar el tema Elohim Echad. Pero antes tenemos que orar. Vamos a pedir la presencia de nuestro Padre Celestial para que Él nos ilumine en esta ocasión. Amante y querido Padre que estás en el cielo, se cumpla siempre tu voluntad aquí en la tierra como allá en el cielo. En este momento, Padre, queremos estudiar acerca de Elohim Echad. Queremos encontrar la verdad de acuerdo a la Escritura. Que tu Ruaj HaKodesh esté con nosotros para darnos entendimiento y sabiduría. Que tu bendición y protección sea con todos los que ven este tema. Padre, no tenemos nada que ofrecer. Humildemente lo pedimos en la sangre de tu Hijo Yahshua, el que murió en madero. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Algunos nos han preguntado que por qué siempre presentamos tanto la escritura del hebreo. Pues es muy sencillo, porque es el idioma que hablaban los israelitas, los profetas que escribieron, el Mesías Yahshua, el Hijo de Elohim. Por eso debemos de tener noción del pensamiento hebreo para comprender las escrituras. No viene del griego ni del romano, que son traducciones paganas. Leamos esta cita de Shaul, para que vean qué nos dice acerca de los Yahudim, de los hebreos. Romanos 3, 1 y 2. Leamos, mis hermanos. Entonces, ¿qué ventaja tiene el Yahudim, o sea, el creyente de Yahweh o de Yahshua? Mucho, en todas las maneras. En primer lugar, a los Yahudim les ha sido confiada la palabra de Yahweh. Mis hermanos, ¿a quién le ha sido confiada la palabra de Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Padre Celestial? A los Yahudim, aquellos que hablan hebreo. A ellos les fue confiada. En ningún lado de la Escritura vemos que le fue confiada a los griegos o que les fue confiada a los italianos, que son los romanos. No, mis hermanos, toda la palabra fue inspirada, escrita y pensada en el pensamiento hebreo, a los Yahudim. Por eso es que Shaul les decía a los Yahudim que vivían en Roma, la gran ventaja que tenían los Yahudim, los que entendían el pensamiento en hebreo. A ellos les fue confiada, ¿qué dice? La palabra de Yahweh. Ahora sí, mis hermanos, esperemos que nos comprendan el por qué nos gusta ir a los originales hebreos. Yo invito a mis hermanos que abran sus Biblias, no importa la versión, y comparen y vean. Porque aún a pesar de los cambios y de la infiltración del enemigo, todavía podemos hallar luz en esas escrituras. Ya vimos en un tema anterior titulado Elohim, singular y plural, que la palabra Elohim es singular en persona, es uno, y plural en atributos. Elohim se refiere solo al Padre Celestial Yahweh, comprobado con la escritura y solo escritura, como debe ser nuestra única regla de fe. Te invito, mi hermano, mi hermana, si no has visto el tema, que lo busques en la app, en la aplicación o en las redes sociales, Elohim singular y plural. Veamos como un pequeño repaso, 2, 3 citas que compartimos en ese tema anterior para recordar y poner la base para este tema. El primero está en Shemot 22, 28. Es el libro de Éxodo en las Biblias modernas. Y vean lo que dice. No maldecirás a los, plural los, Elohim, quiere decir jueces. En las versiones modernas, que vienen del griego y del latín, no dice los Elohim, dice los jueces. Pero en el original hebreo, porque la escritura fue escrita en hebreo, dice no maldecirás a los Elohim, jueces, o sea en plural. Y no maldecirás a un dirigente de tu pueblo. Aquí vemos cómo la palabra Elohim en minúscula se refiere a hombres. También se puede referir a otras deidades paganas, pero aquí se refiere a hombres, a jueces, a dirigentes designados en el pueblo de Israel, en el pueblo Yahudim. Pero aquí dice los, o sea que Elohim se puede usar los para decir un plural de jueces. En minúsculas son hombres o son deidades paganas,
pero la palabrita que está antes te dice si es singular o plural la palabra Elohim. Vamos a Giliana 7:10. Es Revelación, el último libro de la Escritura. Y vean cómo utiliza aquí la palabra Elohim. Gritaron, victoria a nuestro Elohim, que se sienta en el trono y al Cordero. Mis hermanos, muy sencillo. Aquí dice Yohanan, lo que a él le fue revelado, que allá en el cielo gritaron victoria a nuestro Elohim. Dice nuestro, no dice nuestros en plural, no tiene una S al final. Nuestro significa uno, nuestro Elohim. Y vean lo que dice. ¿Qué hace Elohim? Se sienta en el trono. ¿Por qué no dice se sentaron en el trono? Aquellos que dicen que Elohim es plural en persona, que es un error, aquí diría el pasaje Elohim que se sentaron en el trono. Pero no, mis hermanos, dice nuestro Elohim singular que se sienta uno se sienta en el trono. Y a los que dicen que Yahshua, el Mesías, el Cordero, es parte de Elohim, pues aquí lo separa. Dice Elohim se sienta en el trono, o sea, el Padre, y al Cordero, o sea, el Cordero está a la derecha. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Es contundente la Escritura. Está en que humildemente oremos, volvamos a leer los pasajes que por tantos años hemos leído, pero que no hemos tenido la comprensión correcta. Estos son unos ejemplos, mis hermanos, del tema pasado. Te invito a que lo veas o lo vuelvas a ver. El tema Elohim, singular y plural. Ahora, como buenos bereanos, vayamos a investigar en la Escritura qué significa la palabra Ejad. Por muchos años nos han predicado en todas las iglesias lo que significa Ejad, que es otra palabra que se ha malinterpretado por los predicadores que no buscan el origen hebreo de esa palabra. Siempre se van a lo que Ejad se tradujo al griego o al latín. Vayamos al texto clave sobre Ejad. En Devarim, que significa palabras. El libro de Devarim significa palabras. Devarim 6:4 es el libro de Deuteronomio en nuestras Biblias modernas. Vean lo que dice. Este es un motivo de exaltación al Padre Celestial. Todos los días lo tenemos que hacer en la mañana y en la tarde. Shema Yisrael, Yahweh Eloinu, Yahweh Ejad. Significa esto, mis hermanos, porque como es en hebreo, en Ibrim, escucha Israel, Yahweh, nuestro Elohim, no nuestros, en plural, no, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Aquí, mis hermanos, con este texto ya está la respuesta a qué es Ejad. Ejad dice uno es. Ejad significa uno es. Ahora bien, muchos teólogos, muchos que tienen doctorados y estudios, predicadores, dicen que Ejad significa una unidad. Pero para entender Ejad, si significa una unidad o no, tenemos que ir a la Escritura. En la Escritura tenemos muchas palabras que tienen que ver con Ejad y con otra palabra que se llama Yahid. Y vamos a ver la diferencia entre Ejad y Yahid. Por ejemplo, Ejad significa uno y Yahid significa único. Esa es la diferencia entre uno y único. Vamos a leer primero los pasajes de la Escritura sobre Yahid, porque tiene que ver y es muy parecido a Ejad, y muchos confunden Ejad con Yahid. Veamos el primer pasaje en el primer libro de la Escritura, Bereshit 22:2, es el libro de Génesis. Él, o sea Yahweh, dijo, toma a tu hijo, tu único, o sea Yahid, tu Yahid hijo, o sea tu único hijo, al cual tú amas, le estaba hablando a Abraham, Isaac, y ve a la tierra de Morilla. Vean cómo Morilla tiene el ya de Yahweh. Allí lo ofrecerás como ofrenda quemada sobre las montañas que yo te señalaré. Mis queridos hermanos, aquí está una orden que se le dio a Abraham. Todos conocemos la historia, que le dijo, toma tu único hijo. Aquí se usa la palabra Yahid, único, tu Yahid hijo. A ver, aquí dice único hijo. ¿Abraham tenía más hijos? Claro que sí. ¿A quién más tuvo?
Es más, mayor que Yitzhak. ¿Quién fue? Ismael. Pero aquí cuando se usa la palabra único, se refiere, porque Yahid significa alguien especial, alguien distinto a los demás. Aquí Yahid, ¿ustedes creen que significa 3 en 1? ¿O 1 en 3? ¿Eran 3 hijos? Yitzhak era 3 en 1, 1 en 3. No, mis hermanos. Aquí era único, uno, un hijo, pero era único. O sea, era especial. Aunque Abraham tenía otro hijo, Ismael, pero Yitzhak se le llama único, Yahid, que es la palabra original en hebreo. Veamos otro ejemplo, ahí mismo en Bereshit, Génesis 22, 12. Y leamos lo que dice. Aquí habla, él dijo, o sea, el ángel de Yahweh está hablando aquí, o sea, es Yahshua, pero aquí era divino, todavía no venía a la tierra. Él dijo, el ángel de Yahweh, no pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ahora yo sé que tú eres un hombre que teme a Elohim, o sea, el Padre Celestial, porque por amor a mí no has retenido tu hijo, tu único. Aquí en hebreo es tu hijo, tu Yahid, o sea, tu único. No es que no tenía más hijos, es único Yahid de que es especial. Es alguien separado, alguien diferente a los otros hijos. Veamos otro pasaje, Bereshit 22, 16. Ahí más adelantito, el libro de Génesis tiene más luz para este tema. Vuelve a decir el ángel de Yahweh. Él dijo, he jurado por mí mismo, dice Yahweh, que tú te has hecho esto, y por cuenta mía no has retenido a tu hijo único. Volvió a repetir, tu hijo Yahid. ¿Era Yitzhak el hijo único de Abraham? No, mis hermanos, tenía a Ismael. Pero aquí se habla tu hijo único, Yahid, especial. Un hijo especial, un hijo diferente. Por eso dice tu hijo único, Yahid. No quiere decir que son 3 en 1 ni 1 en 3. En Proverbios, el libro escrito por el sabio Salomón, Shlomo, Mishle 4.3, es el nombre en hebreo. Vamos a leer. Porque yo también fui un hijo obediente de mi padre y único, Yahid, a la vista de mi madre. Aquí esta palabra Yahid, mis hermanos, se refiere a Salomón y está diciendo que él fue un hijo único. ¿Será que Salomón fue el único hijo del rey David? No, mis hermanos, el rey David tuvo muchos hijos, pero aquí es un sentido especial, único, es especial. No quiere decir que es una unidad indivisible, la palabra Yahid, no, esto no significa, sino que está siendo un hijo único, un hijo especial, predilección o separado, que tiene un privilegio. Vamos al libro Yirmeya, que es Jeremías. Vamos al capítulo 6, verso 26. Y vamos a ver este pasaje que nos ayuda a entender la palabra Yahid. Hija de mi pueblo, vístete de cilicio, revuélvete en cenizas, rocíate con cenizas, haz una lamentación lastimosa, ponte luto como si por hijo único, o sea, hijo Yahid, porque la miseria vendrá de repente sobre ti. Aquí el Yahid significa hijo único. No se está refiriendo a que era el único, habían muchos más, pero Yahid es único de especial. Amós 8:10. Vamos a ver otro texto que habla de Yahid. Amós 8:10, de los profetas menores antes de empezar el nuevo pacto, el pacto renovado. Yo haré que todos se vistan de cilicio alrededor de sus cinturas y raparé sus cabezas en dolor hasta quedar calvos. Lo haré como duelo por un hijo unigénito, o sea, un hijo Yahid, y su fin como un día amargo. Aquí, mis hermanos, está hablando de un hijo Yahid, un hijo especial, por eso dice un hijo unigénito, es un hijo Yahid, especial. Los trinitarios, mis queridos hermanos, dicen que Elohim no es Yahid y cometen blasfemia al decir que Elohim no es
Yahid, o sea que no es único. Porque están diciendo que no es el único Elohim para ellos, sino que hay otros Elohim, o sea que hay otros dioses, si lo decimos en la palabra pagana. Negar que Elohim es Yahid es politeísmo, es caer en el politeísmo de adorar a más Elohim. Ahora pasemos a la palabra Ejad, que es la palabra central de este tema, que está escrita por más de 300 veces en el Tanaj. Tanaj son los primeros libros de la escritura. Incluye el Pentateuco, lo que conocemos los primeros 5, que es la Torá. Luego incluye los profetas, incluye los libros históricos. Por eso en hebreo se llama Tanaj, porque incluye muchos libros de la escritura original. Veamos algunos pasajes, porque tenemos más de 300 ejemplos, pero vamos a ir tomamos algunos cuantos para que entendamos qué significa la palabra Ejad en el hebreo. Empecemos con Bereshit 1, verso 9, que es Génesis, el primer libro de la escritura. Vean lo que dijo. Elohim dijo: el agua que está bajo el cielo sea reunida junta en un Ejad lugar, y la tierra seca aparezca. Y así es como fue. Esta es la primera aparición, mis queridos hermanos, de la palabra Ejad, donde dice un es Ejad, lugar, y la tierra seca aparezca. Aquí está hablando de un lugar, unidad simple, no plural, solo un lugar. Aquí no dice que se juntara en 3 lugares. Si creyéramos que Ejad son 3, no dice que se junten 3 lugares, dice un lugar. En Ejad se juntó el agua en un lugar. ¿Se acuerdan? A la orden de Elohim, el agua se juntó en un lugar y la tierra quedó descubierta. Otro verso de Bereshit 11:6. Leamos, mis hermanos. Ustedes búsquenlo también en su escritura para que comparen y vean. Yahweh, el Padre Celestial, dijo: mira, el pueblo es uno, Ejad. Ellos tienen una misma lengua y mira lo que están empezando a hacer. Aquí, mis hermanos, se está refiriendo al pueblo, a un pueblo, uno, Ejad. Son muchas personas, pero es un pueblo, Ejad. Se está refiriendo en general a todo el pueblo que estaban unidos en un mismo sentir y en una misma, ¿qué? Lengua. Después de eso, Yahweh confundió las lenguas y se dividieron en muchos pueblos y muchas lenguas. Pero aquí en ese momento, ¿cómo estaba el pueblo? En uno, en Ejad. Solo era un pueblo en intención y en lengua. Ahora vamos a Bereshit 21:15, el libro de Génesis. Sigamos leyendo, mis hermanos. Cuando se había acabado el agua del odre, o sea, del recipiente de barro, ella dejó al muchacho debajo de Ejad, arbusto de abeto. Cuando la mamá pensaba que se les acabó el agua y que ya iban a morir, la mamá puso al muchacho y lo recostó debajo de Ejad, arbusto de abeto. Aquí vuelve a usar Ejad, en un arbusto de abeto. Aquí está hablando de un árbol, unidad simple. No eran 3 árboles, solo uno, Ejad, uno. Por eso dice Ejad árbol, solamente abajo de un árbol. Bereshit 22:2, vamos a leer, mis hermanos. En Génesis hay muchos pasajes con la palabra Ejad. Él, o sea, Yahweh, dijo: toma a tu hijo, tu único hijo, al cual tú amas, Isaac, y ve a la tierra de Morilla. Allí lo ofrecerás como ofrenda quemada sobre Ejad, de los montes que yo te señalaré. Leímos ese pasaje hace rato de cómo a Abraham le pidieron que entregara a su hijo único, su hijo Yahid. Pero ahora vemos cómo le dice sobre Ejad de los montes. O sea, ofrece un sacrificio matando a tu hijo sobre uno de los montes. No le pidió que fuera a 3 montes. No podía estar en 3 montes a la vez. Dice sobre Ejad
de los montes, o sea que yo te voy a señalar, le dijo el Padre Celestial. ¿Sí ven, mis hermanos? Ejat, uno, un monte, unidad simple. Berechit 45. Seguimos en Génesis. Hay muchos ejemplos. Dice el pasaje. Una, Ejat, noche, el copero y el panadero del rey de Mizraim, que es Egipto, allí en prisión. Ambos tuvieron sueños, cada sueño con su propio significado. Mis hermanos, muy claro. Dice, Ejat, noche. ¿Qué significa? ¿Fueron 3 noches? ¿3 noches en la misma noche? No, mis hermanos. Una, Ejat, noche. O sea, Ejat es uno, una noche. Fue lo que sucedió. Tuvieron sueños el copero y el panadero en Mizraim, Egipto. Si ven, mis hermanos, una noche, unidad simple. Una noche, Ejat. No 3 noches en una, solo una noche. Berechit 42:16. Es el libro de Génesis. Sigamos leyendo ahí. Dice el pasaje. Envíen a uno, Ejat, de ustedes, y que él traiga al hermano de ustedes, les dijo José, a sus hermanos, ¿se acuerdan? En Egipto. Mientras tanto, ustedes estarán bajo custodia. Joseph quería ver a su hermano menor, Benjamín. Entonces les dijo a sus hermanos, que todavía no lo habían reconocido, que era Joseph, su hermano a quien ellos habían vendido, les dijo, envíen Ejat de ustedes. ¿A poco les dijo, manden a 3 de ustedes? No, mis hermanos, envíen a uno, Ejat, uno de ustedes, solo uno, y traiga al hermano de ustedes, y los demás quedarán bajo mi custodia. ¿Sí ven, mis hermanos? La escritura es clara, Ejat, uno de ustedes. Aquí es un hombre, unidad simple. ¿O serían estos hombres 3 en 1, 1 en 3? ¿O serían 3? No, mis hermanos, solo uno. Ejat, uno de ellos, tenía que ir a traer al hermano menor. Ahora pasemos al segundo libro de la Escritura, Shemot 25:19. Es el libro de Éxodo en las Biblias modernas. Leamos, mis hermanos. Haz un, o sea, Ejat, querub, o sea, querubín, para un extremo, y el otro querub, o querubín, para el otro extremo. Haz los querubín de una pieza, con la cubierta del arca a ambos extremos. Estas son las indicaciones que dio Yahweh, el Padre Celestial, a Moche, a Moisés, que tenía que hacer en la tapa del altar del pacto un querubín, un ejad, dice ejad querub para un extremo y el otro querub para el otro extremo. Si ven, mis hermanos, cómo separa ejad querub y el otro querub. No dice ejad querub y son 3 o son 2. No, mis hermanos, uno, unidad simple, uno, un querub, un querubín, ¿verdad? O había una trinidad de querubines ahí. Al decir ejad querub, ¿eran 3 querubines? No, mis hermanos, era uno solo, uno de un lado y uno del otro. Busquen las ilustraciones de los pintores y los artistas que han dibujado. Ponen un querubín de un lado y uno del otro. Nunca se ha visto uno con 3 querubines. Así que era uno, ejad, solo uno de cada lado. Sigamos en el libro de Éxodo, Shemot 29:1. También hay muchos pasajes ahí para compartir de la palabra ejad. Dice, aquí está lo que tienes que hacer para dedicarlos como kadosh, o sea, apartados a ellos, para ministrarme a mí en el oficio de Cohen, o sea, sacerdote. Toma toma ejad, novillo de la manada, y 2 carneros sin defecto. Aquí, mis hermanos, está usando la palabra ejad, novillo, o sea, un becerro, un animalito jovencito. Dice, un becerro, unidad simple. ¿O será que también los animalitos son trinos, 3 en 1? No, mis hermanos, ejad, uno. Un becerro, un novillo. Shemot 33:5, libro de Éxodo. Leamos, mis hermanos. Yahweh le dijo a Moche, dile a los hijos de Israel, ustedes son un pueblo de dura cerviz, o sea, muy testarudos, que llevan la contra.
si yo fuere, dice Yahweh, a subir con ustedes por tan solo un ejat momento, yo los exterminaría, dice Yahweh. Ahora mantén tus adornos quitados, o sea, tus joyas, entonces yo decidiré lo que voy a hacer con ustedes. Aquí, mis hermanos, otro ejemplo de ejat, pero se usa la palabra ejat para momento, un tiempo, momento. Un tiempo. Es una unidad simple y absolutamente indivisible. Un momento es la mínima unidad de tiempo que existe. No puede haber un momento en etapas ni compuesto de ninguna manera. No son 3 momentos en uno. Y aquí vemos que un momento es ejat, uno. No son 3, no son 2, es uno. Un momento, ejat, momento. Estamos dando la variedad para que vean que es tanto para tiempo, para agua, para animales, para personas, para que podamos entender el significado de la palabra ejat. Ahora brinquemos a Levíticos, el libro Vayikra en hebreo, capítulo 5, verso 7. Leamos, mis hermanos. Si él no tiene lo suficiente para una oveja, traerá como su ofrenda de culpa por el pecado que él cometió 2 palomas y 2 pichones para Yahweh. El uno, o sea, el ejat, como ofrenda de pecado, y el otro como ofrenda quemada, o sea, como sacrificio. Aquí, mis hermanos, está hablando de una ejat, paloma o pichón, y otra paloma o pichón. Son animales que difícilmente pueden ser considerados trinos. Es solamente una paloma, no son 3 palomas en una. Una paloma, ejat, una paloma, otra o un pichón. Aquí vemos otro ejemplo de un animalito como una, ejat, una, simple. Vayikra 8:26. Seguimos en el libro de Levíticos, porque ahí también tenemos muchos testimonios que leer. Vayamos, mis hermanos. De la cesta de matzah, de los panes que estaba delante de Yahweh, él tomó o sea, ejat, pedazo de matzah, una ejat, torta de pan aceitado, y una ejat oblea, y los puso sobre la grasa y sobre la pierna derecha. Aquí, mis hermanos, estamos entendiendo cómo la palabra ejat es ejat, pedazo de matzah, ejat, torta, ejat, oblea. Un pedazo, una torta. Son unidades que efectivamente son divisibles. Uno puede cortar el pan, la oblea, pero no en otras unidades definidas, sino que solo en pedazos se puede partir, que de por sí solos no forman un todo. Así que una ejat, no 3 en uno. Es un pedazo, es una torta, es una oblea. Cada uno tiene su individualidad. Si ven, mis hermanos, aún hasta los elementos de la comida, unidad simple, una. Sigamos en Vayikra 16:5, libro de Levíticos, y veamos otro pasaje. Dice: tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda de pecado y ejat, carnero, para ofrenda quemada. Aquí, mis hermanos, está hablando de ejat, carnero, o sea, un carnero. Si fueran varios, dirían unos, carneros, plural con S, pero es o sea, la palabra ejat, carnero, singular, para una ofrenda quemada. Un carnero, ejat, una unidad, no trinidad, uno, solo uno, no son 3 carneros. Vayikra 23:18, que es el libro de Levíticos, que seguimos estudiando porque hay muchos pasajes. Acuérdense que hay más de 300 en toda la Tanaj. Junto con el pan presentarán 7 ovejas sin defecto de 1 año, un ejat novillo, o sea, un becerro, y 2 carneros. Estos serán ofrenda quemada para Yahweh. Volvemos a ver cómo ejat novillo, ejat becerro, un macho cabrío, en otras ocasiones, son más animales, todos ellos son uno, una unidad, no trinidad, son uno, ejat uno.
Vamos ahora al siguiente libro de Números. En hebreo es Bamidbar 7:11. Leamos, mis hermanos, qué dice de la palabra Ejad. Yahweh dijo a Moche: ellos presentarán tus ofrendas para dedicar el altar un Ejad jefe en su propio día. Tenían que nombrar un jefe. Ejad jefe, dice Ejad, para referirse a un jefe, Ejad. Ejad jefe en su propio día. Aquí, mis hermanos, está hablando de uno. Ejad jefe es un hombre, un ser humano, como tú o como yo. Es una persona. No son tres, ni son tres en uno. Continuamos en el mismo libro, Bamidbar 35:30. Y leamos, mis hermanos. Si alguno mata a otro, el asesino será puesto a muerte por el testimonio de testigos. Pero el testimonio de solo uno, de solo Ejad testigo, no será suficiente para causar que una persona sea puesta a muerte. Ahí, mis hermanos, habla de varios testigos. Pero cuando dice un solo Ejad testigo, no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque es uno. Un testigo no es suficiente. Es por eso que en el pueblo se requerían más testigos. Aquí dice que solo Ejad testigo no es suficiente. Así que ahí comprobamos que Ejad es solo uno, no tres. No es pluralidad, es solo uno. Ya sea hombre o mujer, pero uno. Ejad, uno. Sigamos Bamidbar 11:19. Otro pasaje leamos, mis hermanos. No la comerás solamente un día, o sea, Ejad día, o 2 días, miren qué curioso, o 5, o 10, o 20 días. Mis hermanos, este todavía es más contundente. Aquí dice el libro de Bamidbar, que es número, no la comerás solamente Ejad día. Y luego viene en plural, o 2 días, o 5, o 10, o 20. Mis hermanos, si Ejad es una unidad de plural o una unidad de 3, como dicen los teólogos falsamente, no diría Ejad día y luego 2 y luego 5 y luego 10 y luego 20. ¿Verdad, mis hermanos? Vean, en este caso Ejad se manifiesta como una unidad absoluta, en oposición a 2 o 3 o cualquier otro número. Ejad es uno, es un número. No son 3 días en uno. Dice Ejad día. Uno, un día. Leamos la misma cita, ahora la vamos a clasificar. Vean la siguiente cita. Es la misma, pero la pusimos para que la entendamos mejor. No la comerá solamente un, o sea, Ejad día. Ejad día. O 2, vean cómo es 2 en hebreo. Najim, días. O 5, Hamisha. O 10, Azara. O 20, Edrim, días. Días en hebreo Yom. Pero aquí, mis hermanos, ese pasaje es muy contundente. Porque si entendiéramos que Ejad es una pluralidad o son 3, pues qué caso tendría que el Padre dé la orden al pueblo de 1, 2, 5, 10 y 20. ¿Sí ven, mis hermanos? ¿Cómo nos han engañado? Un Ejad día, 2 Najim, 5 Hamisha, 10 Azara, 20 Edrim. Esta es la traducción en hebreo, mis hermanos. Vean la numeración hebrea. Cuando hablamos de Ejad, voy a poner que lo pongan ahí en la pantalla aquí para yo poderla marcar. Numeración hebrea dice, tan simple como que el español es 1, 2, 3, 4 y 5. El hebreo es Ejad, el 1, Najim, el 2, Shlosha, el 3, Arbaja, 4, Hamisha, 5. Así que para aquellos que dicen que Ejad de pluralidad, que son 3, no, pluralidad de 3 es Shlosha. Si quisieran llamar a Elohim plural, sería Elohim Shlosha. La escritura debería decir Elohim Shlosha, jamás Elohim Ejad. Porque Ejad, ¿qué dice, mis hermanos? ¿Cuántos son? 1. Esta es la numeración hebrea, mis hermanos. ¿Ya ven por qué tenemos que ir a las raíces hebreas, mis hermanos?
Y tanta gente se resiste, protesta y pregunta ¿y por qué? Yo lo quiero en griego, lo quiero en latín, como siempre me lo han dicho. Pues que si no nos vamos al original hebreo, mis hermanos, no entendemos las mentiras que nos han predicado por tantos años. Muchos pastores son porque no estudian. Otros son porque saben y no quieren decir la verdad, por no perder el trabajo. Pero mis hermanos, la Escritura dice, tus líderes te engañan en salud, te engañan en política, te engañan en la Escritura, en la religión. Tristemente así es, mis hermanos. Satanás es el engañador, el padre de la mentira. Él ha influenciado a todos los niveles de la vida la mentira. La historia la han manipulado, la política, la salud, todo lo han manipulado y nos han aventado miles de mentiras. Es por eso que nosotros como buenos bereanos tenemos que buscar. Por eso te invito humildemente, mi hermano y mi hermana, a que aceptes la Escritura hebrea. Mantén tu Biblia católica, adventista, evangélica, la que sea, pero agrégale los pasajes en hebreo. Si tú no leyeras en hebreo, no entenderías que Ejad es uno. Es el número 1 para los hebreos. En cambio, el griego y el latín nos dicen, no, Ejad es pluralidad, es una unidad de varios y son 3 en 1, no en 3. ¿Quién se goza, mis hermanos, al oír esas interpretaciones erróneas? A Satán, el adversario, se goza de oír que en los púlpitos se predica que Ejad es una pluralidad. Mis hermanos, Ejad es uno. Si tú quieres creer en una Trinidad, entonces tú di que Elohim es Shlosha. Shlosha son 3, pero estarás blasfemando ante Elohim Yahweh, el Padre Celestial. Tenemos el resto de las Escrituras, mis hermanos, para seguir escudriñando de Ejad. Ejad no sugiere en ninguna cita que se trate de pluralidad, porque es un número de los hebreos, sino todo lo contrario, la definición más absoluta de unidad de uno, no unidad 3, como nos han mentido. Leamos el Shema, ahora que ya entendemos Elohim Ejad, leamos el Shema, escucha, se llama Shema, escucha. Vamos a leer el primer pasaje que leímos, Devarim 6:4. Está en el libro de Deuteronomio de las Biblias modernas. Vean lo que dice. Shema, Israel, Yahweh Elohinu, Yahweh Ejad. ¿Qué significa, mis hermanos? Ahí mismo en las escrituras hebreas lo ponen abajo en español. Shema es escucha, pon atención, pon tu oído para escuchar. Israel le está hablando al pueblo escogido, que ahora se abrió el Israel antiguo, era un pueblo escogido. Ahora es un Israel a nivel mundial. Todo aquel que obedece la Escritura, que obedece a Yahweh y a su Hijo Yahshua, somos parte del Israel mundial. Dice Yahweh nuestro Elohim. No dice nuestros, no, nuestro singular Elohim. Y luego que dice Yahweh uno es. Yahweh Had significa Yahweh uno es, uno. No pluralidad, no unidad de 3. Por eso cuando uno lee Devarim 6:4, uno lo debe leer en el entendimiento correcto. Shema Israel, Yahweh Elohinu, Yahweh Had. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Yahweh nuestro Padre Celestial es solamente uno. Mis hermanos, vayamos al libro de Yohanan 17:1 ya para cerrar este tema, que es el libro de Juan, uno de mis versículos favoritos y que tiene que ver en la mayoría de los temas que hemos presentado. Vean lo que dice este hermoso pasaje. Vida eterna es esta, que te conozcan, el único Elohim, el único Elohim, verdadero. Y a Él, a quien tú, o sea, a quien el Padre, tú enviaste, Yahshua HaMashiach, Yahshua el Mesías. Mis queridos hermanos, en este texto está resumida la salvación. ¿Qué es la salvación? Se predica la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿No es vivir eternamente?
todo aquel que alcance la salvación, o alcancemos, porque yo estoy haciendo lo posible por alcanzarla cada día, es una lucha diaria. Pero cuando alcancemos la salvación, ¿qué va a ser la salvación? Es la vida eterna, mis hermanos. Esa es la diferencia, salvación es vida eterna. Y el que no logra la salvación, muerte eterna. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Aquí lo dice Yohanan 17:1, es el resumen. Que te conozcan el único Elohim verdadero. ¿Por qué no dice que te conozcan a los únicos, a varios Elohim verdaderos, plural? No, mis hermanos, conozcan el único Elohim, Yahweh, el Padre Celestial. Y después dice, ya habló de Elohim, y después dice, y a Él, a quien tú enviaste. ¿Quién envió? Elohim, el Padre. ¿A quién envió? A su Hijo unigénito, su Hijo engendrado en la eternidad, su Hijo que se dio, Él decidió dar su vida divina para morir por ti y por mí. En algún momento, Él le dijo al Padre, yo doy mi vida. En ese momento era un Hijo unigénito divino. Dijo, yo voy a dar mi vida. Yahshua, el Mesías. Mis queridos hermanos, este es el resumen. Por eso que en muchos de mis temas presento este pasaje. Porque tiene que ver el resumen de lo que tenemos que conocer para lograr la salvación. ¿Cuántas veces hemos oído la Trinidad, no Trinidad, dualidad, unicidad? No es tema de salvación. Tristemente lo hemos oído de pastores, teólogos, de predicadores. No es tema, no importa quién crea. No importa si crees en 1, 2 o 3, no importa. Lo que importa es que logres la salvación. Sí, mis hermanos. Pero aquí el texto dice que la salvación es ¿qué? Conocer el único Elohim, Yahweh, el Padre Celestial. ¿Y a quién también tenemos que conocer? A Él, a quien el Padre envió. ¿A quién envió? A su Hijo unigénito, el Mesías, Yahshua. Aquí, mis hermanos, está junto. ¿A quién debemos adorar? A Elohim el Padre y al Hijo de Elohim. Solo a ellos dos debemos adorar. No metamos un tercero que entonces ya blasfemamos y nos vamos a adorar al adversario. La adoración solo a Elohim el Padre y al Hijo de Elohim. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Escrito está, mis queridos hermanos. Todo aquel que nos lleve a cualquier otra doctrina, cualquier otra creencia, nos está llevando a perder la salvación, a perder la vida eterna. Por eso, mis hermanos, te invito a que vuelvas a repasar estos temas de Elohim singular y plural y Elohim Ejad. Que los puedas estudiar en tu versión o en la versión hebrea, estúdialos con oración y humildad y verás cómo el Ruach HaKodesh te va a mostrar cosas que antes no entendíamos. Pero pronto viene el Mesías. Las señales se están dando por doquier y nosotros tenemos que estar listos. Mientras tanto, conozcamos al verdadero Elohim el Padre y al Hijo de Elohim, nuestro Salvador. Oremos. Amante y querido Padre que estás en el cielo, exaltado sea tu nombre por siempre. Te damos gracias, Padre, porque en la Escritura encontramos la verdad. Te damos gracias porque aún las escrituras en hebreo fueron conservadas para no ser engañados. Padre, aún en la escritura manipulada del griego y latín encontramos la verdad. Pero el enemigo nos ha engañado. Ha engañado a pastores, teólogos y a las diferentes religiones para predicar una Trinidad que no existe y no tiene apoyo en las escrituras. Perdónanos, Padre, por haber predicado eso antes. Pero ahora, Padre, queremos solamente adorar a Elohim, el Padre, y al Hijo de Elohim. Solo para ti, Padre, y para tu Hijo unigénito es la honra y la gloria por siempre. Padre, que tu bendición y protección quede con cada uno de los que están viendo este tema y podamos seguir escudriñando como buenos bereanos. No tenemos nada que ofrecer, Padre, lo pedimos humildemente en la sangre de tu Hijo Yahshua, el que murió en madero. Amén.